Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar de economía, pues hace pocos días el Banco de la República decidió bajar la tasa de interés del 7.5% al 7.25%. Esta medida es bastante técnica, pero que tiene consecuencias en todos los niveles de la economía. Es una decisión importante, pues como el mismo ministro de Hacienda lo dijo en varios medios, muestra que la economía repunta, según él, genera confianza, baja la inflación y disminuye el costo del crédito. El año pasado no se cumplieron las expectativas del gobierno. En el 2016 creció 2% la economía. Esto es mucho menor a lo que se esperaba. Fue el crecimiento más bajo en 7 años y, pues por supuesto, no llenó las expectativas del gobierno. Y para entender este tema, que es bastante técnico, pero que afecta a todos los ciudadanos, tenemos a dos invitados. Ellos son Orlando Santiago Jacome, él es gerente y analista de Fénix Valor, es ingeniero financiero, especialista en mercado de capitales. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos invitado a Edgar Ricardo Jiménez, él es docente de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene una maestría en administración y dirección de empresas y es contador público y especialista en finanzas. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Con estos dos expertos vamos a explicar este tema y vamos a ver qué saben los que saben. Orlando, para entender esa medida técnica, como ya lo decíamos, es necesario entender lo que pasó el año pasado. ¿Cómo vio usted el año pasado? Pues ya llevamos 3 meses de este año, pero para ponernos en contexto. Bueno, el 2016 de hecho podría marcar el final de un ciclo que se está observando en la economía global. Esto no es algo únicamente de Colombia. Se comenzó a observar a mediados del 2014, a partir del mes de agosto del 2014, una caída en los precios del petróleo. Todo arranca por una desaceleración en los precios de las materias primas. Esto en principio caía muy bien para la zona europea, por ejemplo, que no es particularmente productor de petróleo, pero no era una buena noticia para países que dependen de las materias primas, entre ellos Colombia. La caída se fue acentuando poco a poco de niveles del petróleo de 110, 105, de acuerdo a la referencia al petróleo que estemos observando, y comenzó paulatinamente, y de hecho en la primera parte de ese ciclo que se da entre el 2014 y a mediados del 2015, una desaceleración, una caída muy rápida en los precios del petróleo. Esto trae consigo que a países que dependen de las materias primas, en el caso Colombia, donde históricamente hemos contado con un peso en las exportaciones cercanas al 50%, solo hablando de petróleo, de materias primas, pues esto hizo que esas divisas, que ese dinero que viene vía exportaciones dejara de llegar en la misma proporción y alentó una situación para que arrancara algo, y era el elevamiento o la disparada del dólar en Colombia. Esa tasa de cambio que teníamos a inicios del 2014, que estaba muy por debajo de los 2.000 pesos, pues en la medida que menos dólares comenzaron a llegar a la economía por un menor ingreso en dólares de los barriles de petróleo que exportaban muchos países, entre ellos Colombia, pues comenzó el dólar a ser menos frecuente, menos abundante en nuestro mercado, y comenzaron a pasar varias cosas. En la medida que el dólar comenzó a subir, claramente dentro de los productos que consume cualquier colombiano, muchos de ellos vienen del exterior, o si no vienen directamente en dólar, el producto terminado, viene la materia prima. Al ser un insumo, esa materia prima tiene un efecto en los precios de los bienes y servicios que consumimos los colombianos, y esto comenzó de la mano de otra situación, que fue el fenómeno del Niño, que nos comenzó a tomar de manera importante a inicios del 2015. Se juntaron dos aspectos muy significativos, un dólar que comenzó a subirse de precio y un fenómeno del Niño donde las lluvias no aparecían, se fue prolongando más de la cuenta, y estos dos aspectos se juntaron y redundaron en unos precios de los bienes en Colombia muy por encima de lo que habitual veníamos pagando. Eso se llama, cuando hay incrementos de precios en los bienes y servicios, se llama inflación, y convergen en un mismo escenario de tiempo dos problemas muy difíciles. Uno, la tasa de cambio, en este caso un choque externo por un dólar fuerte, y dos, un problema local por cuenta del fenómeno del Niño, que encarece los productos y creó inflación. Todo eso se juntó en un cóctel muy difícil, y las consecuencias, por supuesto, ya las describíamos. Se observaron en 2016 con ese crecimiento económico cercano al 2%. Edgar, ¿usted cómo vio ese 2016 para ponernos en contexto, para entender lo que implica esta disminución, las bajas de interés? Sí, bueno, pues
Orlando ha hecho un muy buen diagnóstico, resume muy bien todas las variables que afectaron a Colombia durante el año 2016 y ese resultado del 2% que se dio en temas de crecimiento. Digamos que yo le agregaría ahí un poco ya, digamos, en temas de análisis tal vez sectorial, y complementando el análisis previo y después obviamente el tema de minería, precios de petróleo. Somos un país que se acostumbró a vivir casi que del petróleo, no totalmente, pero una buena fuente de ingresos que se nos cayó. Entonces es como aquella persona que ganaba 1 millón de pesos de salario y le bajaron el salario a 700.000 pesos. No es malo, sigue entrando un dinero, pero nos tenemos que acostumbrar primero a vivir con ese dinero que ahora estamos recibiendo y luego empezar a ver cuáles son las fuentes de ingreso, qué sectores vamos a estimular para empezar a crecer nuevamente como veníamos creciendo antes y no confiarnos de una zona variable como puede ser el precio del petróleo, sino pues está el sector agrícola. Colombia puede ser potencia en temas agrícolas. Hace poco conocíamos las cifras de turismo, de turistas que están llegando a Colombia. Hay confianza en Colombia, más de 5 millones de turistas. Eso hace un par de años o 3 años nadie se lo imaginaba, o muy pocos realmente. Yo la verdad no lo pensé, pero todo este tema del proceso de paz y lo que ha sucedido en Colombia ha generado confianza y son sectores que empiezan a funcionar y a funcionar bien y que pueden ser ese sustituto de pronto del sector minero, que no lo vamos a dejar de lado, hay que estimularlo y tiene que seguir llegando inversión a ese sector, pero eso nos permite despertarnos y activar otros sectores. Edgar y Orlando, como todo esto tiene consecuencias en la calle, vamos a ver qué preguntan en la calle. Yo quisiera saber cómo nos afecta a los ciudadanos la baja en las tasas de interés. Orlando, la gente no entiende qué es esto de la tasa de interés. ¿Qué es esto de la tasa de interés? Bueno, la tasa de interés la determina usualmente, esto es parte de la historia económica, los bancos centrales. El Banco Central es la entidad en cada país que dicta, por decirlo de alguna forma, políticas o direcciones hacia dónde debe enfocarse una economía. La tasa de interés es una variable muy importante, tan importante como la inflación. Los bancos, en el caso de Colombia, pero cualquier banco está creado con una función principal, que es el control de la inflación, que los precios no se desborden y que crezcan de tal forma que incluso la capacidad adquisitiva se vaya perdiendo en el tiempo. ¿Por qué las tasas de interés juegan un papel muy importante? Porque ayudan a controlar esa inflación. Si lo permite, hago un ejemplo muy sencillo. Imagínese que de repente a una persona se gana, nuevamente, de acuerdo a lo que decía Edgar, pongamos un ejemplo de 1 millón de pesos. ¿Qué pasa si esa persona tiene sus gastos realmente controlados? De repente tiene, esto es un ejemplo, 500.000 pesos disponibles. ¿Qué pasaría si a esta persona, con las tasas actuales que son del 7.25, por colocar un ejemplo un tanto extraño, el Banco de la República llegara y dijera que sube las tasas 100 puntos básicos o al 8,25%? Algunas personas podrían inclinarse a no gastar ese dinero y a colocarlo en un instrumento de renta fija que sería un CDT. ¿Qué llama o qué motiva a esa persona a invertir en un CDT? Un mayor premio o una mayor tasa de interés que le ofrecería una entidad. Caso contrario, si las tasas de interés caen, pues las personas usualmente pues tienden a consumir más, y en este sentido es cuando prefieren no ir a buscar instrumentos de inversión, sino a dedicar parte de su ingreso al consumo, o sea, a gastar dinero. Entonces el Banco de la República tiene o puede controlar de alguna forma eso a nivel macroeconómico dentro de todo el país. Si de repente el problema es la inflación, pues por supuesto que si subo las tasas voy a hacer que la gente consuma menos y de esta forma generar un efecto a la baja en los precios vía una menor demanda de bienes y servicios. Y la situación contraria, si de repente lo que quiero es que exista inflación, claramente no es lo que ocurre en Colombia, pues por supuesto que una disminución de política de tasas de interés estimularía el consumo y de paso el consumo ayuda a que las economías crezcan. Una de las peticiones que se le ha hecho al gobierno, al Banco de la República, desde el gobierno, que aunque el Banco de la República es una entidad independiente, pues le está pidiendo el gobierno un favor, una manito, para que bajando las tasas de interés las empresas tengan un menor costo financiero y de esta forma se ayude o se estimule la economía. Edgar, ¿cómo se toma esta decisión y quién toma esta decisión? Bien, digamos que las tasas de interés es en últimas una formación de precios del mercado y de expectativas. Como bien lo decía Orlando, el Banco Central tiene un papel importante, en nuestro caso es el Banco de la República, donde él determina o establece una tasa de interés que es la interbancaria. Sin embargo,
las tasas de interés, sean altas o sean bajas, no las determina ni el gobierno, ni el Ministerio de Hacienda, ni en su caso la Superintendencia Financiera como tal, sino es el mercado. ¿Qué hace la Superintendencia Financiera? Aplica una fórmula, hace un cálculo y emite una resolución. ¿De dónde salen esos datos y ese cálculo? De la información que los bancos están brindando de las transacciones que hacen a diario. Entonces, si alguien vino a pedir prestado para un carro o un préstamo para una moto, la tarjeta de crédito de un almacén de cadena, etcétera. Toda esa formación de precios y esa negociación que se da establece unos rangos de tasa de interés. ¿Qué pasa? Esa información se la recoge la superintendencia, entonces la establece. Y ahí hago una analogía con un economista muy importante, muy famoso, Milton Friedman, hablando de inflación, que decía, si usted quiere buscar al culpable de la inflación, mírese al espejo. Pero una pregunta, antes de que me diga ese dato. Llegan los datos al Banco de la República. A la superintendencia. A la superintendencia. Sí. ¿En qué momento llegan al Banco de la República y cómo decide el Banco de la República bajar o subir? Bueno, esa tasa de interés, que es el interés bancario corriente, se define trimestralmente. A comienzo de este año 2017, los primeros días de enero salió la resolución. ¿De dónde salen esos datos? De los datos del último trimestre, todas las transacciones que se hicieron, y de hecho la tasa salió muy por encima cuando el Banco Central estaba bajando las tasas. Y había tal vez en el público una incoherencia. Decían, ¿por qué si el banco está bajando las tasas, por qué a nosotros en nuestra tarjeta de crédito, cuando voy a pedir un crédito al banco, sube? O sea, claro. Y eso me lleva a otro punto. Usted dice, la gente no se lo esperaba. ¿Esta era una medida que se esperaba? Pues ya habían señales en el sentido que quizá las tasas de interés que manejaba el Banco de la República, de hecho el año pasado cuando llegaron al 7,75, parecían ser el tope. Es lo que el mercado, el gobierno, incluso el Banco de la República ya se sentía cómodo con ese nivel mientras la inflación estuviera en ese valor. Se esperaba que comiencen a ceder. Quizá para esta encuesta, no sé, en el caso de nuestro colega o en el caso nuestro, las expectativas para una disminución de tasas en el mes de febrero todavía estaban de una inalteración porque el Banco de la República ha enviado algunas señales un poco contradictorias. Decía que iba a mantener las tasas mientras esperaba realmente una caída de la inflación y sorprendió con una nueva reducción de tasas. Pero lo que sí se espera es que comiencen a moderarse las tasas de interés incluso, no solamente al 7,25, sino mucho más abajo de este nivel, y que el Banco de la República, aunque es una entidad independiente, pues le dé la mano un poco al gobierno y realmente a la economía, porque esto nos afecta realmente a todos. Quiero entrar a discutir una frase del ministro de Hacienda, del doctor Cárdenas, que decía, esta decisión del Banco de la República genera confianza, por un lado, baja la inflación, segunda variable, y disminuye el costo del crédito. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, y digamos que indudablemente en los mercados, en la medida en que tengamos tasas de interés bajas, es señal de confianza. En los años 90, año 98, 99, 2000, teníamos tasas de interés muy altas. ¿Por qué tasas de interés muy altas en todo el sistema? Porque no había confianza sobre el país como tal, porque veníamos de una crisis, de una situación difícil. Cuando la situación es difícil y usted tiene un dinero y me lo va a entregar a mí en calidad de préstamo, pues usted me cobra un interés relativamente alto porque usted no sabe si yo le voy a pagar. Cuando hay un escenario estable de tasas de interés bajas, como lo menciona el ministro, pues que se ayuda desde el Banco Central, si las tasas son bajas y el sistema lo acepta, pues realmente hay un entorno de confianza y es una señal muy buena para los mercados. ¿Usted cómo ve eso? ¿Está de acuerdo? Comparto muchas de las apreciaciones, pero yo diría que la economía no necesariamente funciona, en el caso de un banco central, como tomar un libro y mirar el índice y de repente ver qué pasa cuando hay inflación. Entonces, no necesariamente el comentario del ministro de Hacienda tenga, en cuanto a su forma de expresarlo, total certeza o total razón. De repente, bajar las tasas de interés, por supuesto que genera confianza. Decir que bajando las tasas de interés baja a disminuir la inflación, pues según la ortodoxia económica no es lo que usualmente ocurre, pero en este caso sería un efecto coincidencial. Coincidencial porque lo que motivó la inflación en 2015 y en 2016 no fueron necesariamente aspectos que estaban en control del Banco de la República. En algunas universidades se ha dicho que parte, es conocido en el término económico, que parte de la inflación se da por un incremento en los precios de los alimentos, producto del fenómeno del Niño muy fuerte.
El Banco de la República subiendo tasas no va a hacer que las nubes se carguen y que comience a llover, que era lo que estaba generando la presión inflacionaria. Entonces, para este caso, digamos que comparto parcialmente los comentarios del ministro de Hacienda en el sentido que, claramente también lo que dice Edgar, tasas de interés más bajas pues son una muestra de un país en el cual hay confianza, que por un efecto coincidencial es muy probable que también la inflación se disminuya, pero no por bajar tasas de interés, se disminuya porque dos aspectos con los que el Banco de la República controlaba la inflación posiblemente se van a moderar, que son el precio de los alimentos y la presión alcista del dólar, que por lo que he hablado hace algunos minutos con Edgar, quizás no compartimos lo que pensamos del dólar hacia final de año. ¿Usted cómo ve estas consecuencias, digamos, en términos de dólar y en términos de alimentos, verdad? Así es. Sí, no, digamos que en principio digamos que el argumento que hay para pronosticar o saber hacia dónde podría ir la tasa de cambio también se encuentra mucho afuera. La Reserva Federal de los Estados Unidos está pensando en incrementar sus tasas de interés. La dinámica de la economía de los Estados Unidos es otra, es muy diferente, es mucho mejor y eso va a generar una apreciación de la tasa de cambio desde mi punto de vista, que es un poco diferente a lo que apreciaciones que sube el precio. Apreciaciones que sube el precio del dólar, es decir, que si estamos esperando, por ejemplo, para fin de año 3.450, hoy estamos muy cerca de los 3.000, 2.900, 3.000. Entonces, digamos eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en la medida en que esperamos un crecimiento modesto, la inflación también esperamos que, digamos, que se mantenga bajo control, no, digamos, dentro del rango de meta establecido por el banco, eventualmente muy cerca al 5%, algo por encima, pero de todos modos es una inflación de un dígito, que es un muy buen dato teniendo en cuenta la historia económica de Colombia. Y de América Latina. Y de América Latina, que eso eran superiores al 10-20, nunca nos soñamos eso, se hizo realidad y hoy si estamos en un rango entre el 4, 6, 7%, pues seguimos estando en una economía estable con tasas de interés bajas, que es un escenario favorable pues para la creación de empleo y de negocios. Orlando, ¿cómo afecta esto? Pero me gustaría, en términos de dólar y de precio de los alimentos, pero tratemos de pensar en la gente de a pie. Como yo, como ustedes dos, que no necesariamente, digamos, estamos haciendo política pública, sino en el mercado, en cambiar unos dólares para mandar tal vez a un familiar que está en Estados Unidos, en coger un bus. Claro, mira, hay varios ejemplos muy sencillos. Yo a veces suelo utilizar algunos y es, si usted se parara ahora... por no dejar la canasta familiar de sí, lado, ¿no? No lo vamos a dejar, pero vamos a hablar de un bien también que es bastante, que se consume mucho. Vamos a hablar un momento de vehículos. Si tú te pararas ahora, hace un año, en una vía principal de Bogotá, imagínese en la 11,82, y cuenta de cada 100 carros que pasan, cuántos son de gama alta, te va a dar un número, no sé, por ponerte un ejemplo, te van a decir 25 a 35. Si te pararas hace 10 años, cuando teníamos un dólar sobre 1.800 pesos, 1.900 pesos, pues posiblemente ese número era inferior. ¿Qué significa? ¿Que los colombianos nos hemos vuelto millonarios porque ahora casi todos tenemos vehículos de gama alta? No necesariamente. Lo que ocurrió en esa parte de la historia es que un dólar bajo permitía que los productos que vienen del exterior, en este caso vehículos, pero pudieras hablar de cualquier tipo de bien, una maquinaria, en fin, esos bienes venían a un precio mucho más bajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el dólar? ¿Por qué nos afecta a todos? Porque si alguien está pensando particularmente en un vehículo o en cualquier bien, no es lo mismo comprar un bien con un dólar a 2.000 pesos que a 3.000 pesos. Y ahí es donde la gente que cree que es exógena, que es ajena a este tipo de variables económicas, creen que a ellos no les toca. Evidentemente sí les toca. Incluso cuando van a comprar maíz, papa o cualquier alimento para su consumo semanal, pues muy posiblemente algún insumo de estos viene del exterior, se ve afectado por la tasa de cambio y esto termina en el precio, genera inflación y al final, aunque no lo crea, nos afecta absolutamente a todos. Orlando y Edgar, los invito entonces a que vayamos a la pepa de este asunto. Edgar, hemos hablado de muchas variables, tratado de aterrizarlas al ciudadano de a pie. ¿Cuál es la pepa de este asunto de la baja de las tasas de interés y cómo va a afectar finalmente al ciudadano de a pie, que finalmente es el que es la gran mayoría? Yo creo que el punto ahí está en lograr y que entre todos logremos un mayor crecimiento económico para el país. En la medida en que se logre un mayor nivel de crecimiento, se ve más prosperidad en la gente, en los ciudadanos de a pie, en mantener lo que tenemos y mejorarlo.
Entonces, cuando usted ve los centros comerciales llenos, en las plazoletas de las comidas usted no consigue un puesto, es porque hay una buena dinámica de la economía, porque los precios muy seguramente no son tan bajos, son relativamente altos, que es cuando hablamos de inflación, pero todo eso en su conjunto se debe traducir en crecimiento económico, en empleo, que realmente es la base fundamental de todos los ciudadanos. Si tengo empleo, puedo salir y comprar ropa, comprarme un carro, entrar en un crédito para comprar un apartamento, pero para eso, ¿qué necesitamos? Unas tasas de interés estables o bajas, estabilidad política y una economía que tenga un ritmo de crecimiento razonable. Ese es como el punto central ahí. ¿Cuál es la pepa de este asunto? Bueno, adiciono a lo que dice Edgar, lo comparto plenamente, que es un momento muy importante y sobre todo no perder en contexto de lo que está ocurriendo en el mundo. El hecho de evaluar ese 2% del crecimiento de la economía colombiana, que una lectura simple diría que es un mal crecimiento, hay que mirar en qué contexto se está presentando. Países vecinos nuestros en el mundo, Europa, muchos desearían estar creciendo al 2%. Hay que entender que no es lo mismo crecer 2% en el 2016 que de repente crecer un 2% hace 5 años cuando había, entre comillas, una situación económica un poco más estable. Creo que la pepa del momento es básicamente que el Banco de la República logre disminuir un poco más las tasas de interés para estimular el consumo y, por supuesto, que exista un crecimiento económico superior al nivel inflacionario, que es la idea, es el objetivo de cualquier país, para que la capacidad adquisitiva de los colombianos no se pierda. En términos reales, hemos crecido por debajo en los últimos años, en términos económicos, versus el efecto de inflación. O sea que, aunque no se hable en términos oficiales, los colombianos hemos perdido algo de poder adquisitivo en los últimos años por cuenta de esta situación económica, pero creo que es el objetivo, tanto el Banco de la República como el de la mayoría de los bancos centrales del mundo, recuperar ese terreno cedido y seguir generando crecimiento real, que al final es el bienestar de todos los ciudadanos. Edgar, otra de las cosas que decía el ministro es que esto implicaba un repunte de la economía. No sé si se atreve a hacer un poco de futurología. ¿Cree que es un repunte de la economía? Para nosotros, o sea, para el 2017 no lo estamos esperando. Muy seguramente el crecimiento económico del año 2017 esté muy cercano al del año 2016. Digamos que parece ser que hay un punto de inflexión que no creo yo que se dé en el 2016 y más bien sí en el 2017, donde un crecimiento incluso que puede estar cerca del 1.5% para Colombia es plenamente probable. Las estimaciones hoy en día están un poco por encima del 2%. La mayoría de los analistas creen que la economía este año va a crecer por encima del año 2016, pero sin embargo no esperamos un cambio significativo. Tal vez pensando en 2018, 2019 las condiciones pueden cambiar mucho, pero en el corto plazo pensamos que se va a mantener un nivel de crecimiento muy similar. ¿Usted concuerda con eso? Parcialmente. Nosotros esperamos, de hecho, eso hace que la economía tenga sentido. Si todos pensáramos lo mismo, pues sencillamente no habría mercado. Sí comparto estructuralmente lo que dice Edgar, pero creemos que la peor parte del escenario difícil de la economía global, porque reitero, esto no es de Colombia, esto es del mundo, posiblemente esté atada al año 2016. El efecto de una mejora, que de hecho ya se observó una recuperación de la balanza comercial, algo que no ocurría en Colombia, acaba de conocerse el dato, donde nuevamente llegamos a una balanza comercial positiva, abre las posibilidades para que un sector que ha sido históricamente responsable del crecimiento de la economía, como es minas e hidrocarburos, tengan un mejor año en 2017 y de repente situamos el crecimiento de la economía colombiana cercano al 2.4, 2.5%. Esperamos que sea mejor que en el año 2016, pero lo que sí está claro es que la economía nunca está totalmente nada escrito. A uno le enseñan en la Universidad de Edgar algo que decía ceteris paribus, que yo creo que es ceteris paribus, es mueva una cosa y que todo lo demás se quede quieto. Creo que es la mayor tontería que le pueden enseñar a una universidad, porque eso en términos reales no ocurre. Pero partiendo de todas las cosas que pueden ocurrir, esto es como ir en una vía, usted no sabe si un carro se le va a atravesar, alguien va embriagado, en fin, pueden ocurrir mil cosas, pero aún así esperaríamos que si no pasa nada extraordinario, en el 2017 exista una mejora, una ligera mejora frente al año 2016 para una fase de recuperación un poco más marcada en los próximos años. Orlando y Edgar, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que tratamos de aterrizar estos temas a lo más simple y a llegar a esa pepa de ese asunto.
Prometo volverlos a invitar al final de año a ver si cumplieron el pronóstico. Que sea una Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Si quieren que hablemos de algún tema en este programa, como hoy con estos dos expertos, por favor escríbanos @lasillavacía o @Canal Capital en nuestras cuentas de Twitter con el hashtag o numeral La Pepa. Este programa queda en la página de Canal Capital y de lasillavacía.com para que lo vean una y otra vez, lo comparten y puedan disfrutarlo. Hasta la próxima.